Buenos días. Pues hoy estamos reunidos nuevamente aquí para celebrar a nuestro Señor, para compartir la palabra de Dios, para regocijarnos y alabar a nuestro Padre y exponernos en sus manos para que Él haga su voluntad con nuestras vidas. Agradecerle siempre lo que ha hecho siempre por nosotros. Y bien, pues hoy vamos a hacer nuestra celebración y vamos a iniciar este mensaje. Eh, que lleva por título La esperanza de una promesa. El tema de la semana es precisamente la esperanza y las promesas que nos dan esperanza. Esto nos anima a considerar las promesas de Dios y a permitir que alimenten nuestra esperanza. Y pues este sermón se basa en la escritura de la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y versículos del 13 al 18. Y bueno, pues vamos a ver que en esta escritura el apóstol Pablo aborda la gran pregunta sobre la promesa de Dios de la resurrección para nosotros. Recordamos que la semana pasada estuvimos celebrando a nuestros familiares y a todas las personas que ya no están con nosotros. Y bueno, hoy vamos a hablar de la esperanza que hay en lo que Dios nos dice en su palabra, que Jesús es nuestra resurrección y que volvemos a vernos y a disfrutar de su presencia más que nada. Quiero leerles una historia que dice así: cuando Amanda Messer era una niña, sus padres se separaron. Ella era una niña de papá, muy apegada al papá, y en los días que él la visitaba, ella se vestía con su ropa más hermosa. Y luego esperaba junto a la ventana para verlo entrar. Al principio, él siempre llegaba a tiempo y ella siempre estaba ansiosa por pasar el tiempo con él. Pero con el tiempo, un día ella esperó y esperó hasta que su madre le dijo: él no vendrá, ve y cámbiate. Amanda no entendió en ese momento el por qué, pero su padre estaba luchando contra la adicción del alcohol y las drogas. Pero lo que sí entendió ella fue que su papá no cumplió la promesa que le hizo de estar con ella. Y cuando era adulta, Amanda se sintió profundamente conmovida por una publicación de Facebook de un compañero de trabajo donde hablaba de su padre, que acababa de fallecer. En la publicación decía que el padre era un tipo promedio, pero su palabra era palabra de honor. Siempre cumplió sus promesas y esto llevó a este hijo a animar a otros a cumplir sus promesas enviando tarjetas de promesa. Se trataba de tarjetas que la gente podía llenar y dar a otros o usar como recordatorio de lo que habían prometido hacer. Así que Amanda se convirtió en cofundadora de este proyecto en el 2012. Y durante los últimos 8 años se ha convertido en un movimiento social internacional sin fines de lucro llamado Porque dije que lo haría. Hasta el 2019, este movimiento ha enviado 10.300.000 tarjetas de promesa a más de 153 países. Ha proporcionado recursos gratuitos en línea para descargar y ha ofrecido programas de desarrollo del carácter a más de 150.000 estudiantes. Bien, la historia de Amanda Messer destaca la importancia de cumplir las promesas. Y es que vivimos en un mundo donde las promesas se rompen constantemente. Los padres rompen sus promesas. Los hijos, ni se diga, ¿verdad? Los matrimonios fracasan por las promesas que no se cumplen. Las empresas sufren debido a las promesas incumplidas, tanto de los patrones como de los trabajadores. Y no hablamos de las promesas incumplidas de muchos políticos. Bueno, esto ha dificultado que muchos aprendan a confiar. Y esa falta de confianza a menudo se traslada a la relación de las personas con Dios.
Y llegan muchos a preguntarse, ¿en realidad Dios sí cumple sus promesas? En una forma de duda, ¿verdad? Y es que a través de la historia, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se le había enseñado sobre la resurrección, punto importante en esta época. Incluso a María y a Marta se le había dicho esto y creían que volverían a ver a Lázaro en algún momento futuro en la resurrección, como así lo explicaron en la Escritura. Y es que no se dieron cuenta de que Jesús era la resurrección, el camino y la verdad. Y ahora en esta escritura que vamos a estudiar, los creyentes de Tesalónica preguntaban precisamente acerca de las promesas de Dios y en particular acerca de la resurrección. Y creyendo que Jesús iba a regresar durante su vida, hubo preocupación por aquellos que murieron en la fe. Recuerden que algunos ya habían dejado de trabajar para esperar nada más que Cristo regresara. Y había preocupación por los que ya habían muerto en la fe. Ahora, preguntaban, ¿solo los vivos cambiarían? Que vamos a analizar la escritura y nos vamos a dar cuenta que como que nos dice que los vivos, pero no es exactamente así, ¿verdad? Vamos a verla luego. ¿Qué es exactamente la promesa de Dios? ¿Y cómo sabemos que la cumplirá? Ese es lo más importante. Así que Pablo responde a ambas preguntas recordándonos cómo Dios cumple sus promesas a través de Jesús. ¿Y qué les parece si vamos a leer la escritura? La escritura que habíamos ya anunciado de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, de los versículos 13 al 18. Vamos a leerlo. Versículo 13. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. 14. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con él. Verso 15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Y verso 18. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Qué vemos? ¿Qué vemos en este pasaje? ¿Qué nos enseña este pasaje? Bueno, pues lo primero que señala el apóstol Pablo es que necesitamos esperanza cuando nos enfrentamos al dolor, a la pérdida o al sufrimiento, todos los cuales son parte de nuestra experiencia humana. Y aunque es normal, Pablo nos recuerda que podemos avanzar y podemos procesarlos mejor en nuestra mente si tenemos esperanza. Podemos como que aceptarlos, como que podemos transitar a través del sufrimiento, porque allá, a lo lejos, está nuestra esperanza. Y veamos cómo lo especifica. Vamos a desglosar la escritura y vamos a regresar al versículo 13, perdón, que dice, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. No sé, hermanos, si ustedes se han puesto muy tristes cuando se va un ser querido, eh, nosotros que tenemos esta esperanza, porque este es un recordatorio de lo que Dios nos ha dicho, y el apóstol Pablo nos lo está afirmando aquí. Sabemos que tenemos esa esperanza de que volveremos a ver a nuestros seres queridos en la resurrección, tal como ya lo había entendido María y Marta. Pero hoy vemos con más profundidad esta verdad. Y bueno, entonces, primeramente el apóstol Pablo, con ese amor tan grande que tiene para con sus hijos, les dice que no ignoren
lo que va a pasar con los que ya han muerto. ¿Qué les está diciendo? Que vamos a volverlos a ver, que van a resucitar. ¿Para qué? ¿Para qué les está recordando esto? Para que no se entristezcan. Bueno, la partida de un ser querido duele. La partida de un ser querido nos hace derramar lágrimas, sí es cierto, pero atrás de las lágrimas, atrás del tiempo de luto, hay la esperanza, hay gozo. ¿Por qué? Porque hay alguien que nos va a traer a la vida nuevamente y vamos a gozar para siempre. Y ese es Jesús, nuestra resurrección. Y bien, ya luego que Pablo les dice que no se entristezcan y conecta nuestra resurrección, la nuestra, con la de aquellos seres amados que ya han fallecido. ¿Con qué? Con la resurrección de Jesús. Y ese es el componente clave de nuestra fe. Como dice en Hechos 17:28, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Y si Cristo ha resucitado y ha ascendido al cielo y está sentado a la derecha del Padre, entonces nosotros estamos en Él. Vivimos, nos movemos y existimos en Él. ¿Lo creemos, hermanos? ¿Eso fortalece nuestra fe? Espero que así sea, ¿verdad? Y bueno, estamos unidos a Jesús en su muerte y en su resurrección. Veamos ahora en los versículos del 14 al 15. Verso 14 que dice, ¿acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Y esa pregunta va para todos nosotros. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Porque si es así, dice adelante el versículo 14, así también Dios resucitará con Jesús. Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Amén. Bien, versículo 15. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. Y esto da respuesta a la preocupación de algunos hermanos allá en Tesalónica que tenían tristeza y preocupación porque según ellos, cuando ellos vivan, va a venir Jesús y van a recibirlo, pero ¿y los que ya murieron atrás? Bueno, aquí está la respuesta. Y Pablo sigue compartiendo detalles de esa resurrección y esos detalles indican claramente que no se hará en secreto, que será un evento con muchas reuniones y alegría. Imagínense, volvernos a abrazar nuestros seres queridos, pero más importante, poder abrazar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y además enfatiza Pablo la promesa de que estaremos con Cristo por toda la eternidad. Veamos los versículos 16 y 17 que nos dan respuesta a esto. Verso 16. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, con todo el poder que tiene, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Verso 17. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. ¿No le anima, hermano? En el dolor, en el luto, en el sufrimiento porque un ser querido nos ha dejado, no hay gozo, no hay esa luz al final del túnel donde nos veremos pronto. ¿Por qué pronto? Porque cuando llegamos a morir, se acaba nuestra existencia, pero al siguiente momento en que resucitemos, veremos a Cristo, nos abrazaremos con Cristo, gozaremos con Cristo, pero también gozaremos con todos nuestros seres queridos, los que ya murieron, los que conocimos y los que no conocimos, nuestros antepasados, y sabremos la verdad y nos regocijaremos, estaremos felices, gozosos con Dios mismo en el reino. Amén. Y bueno, esta es la esperanza a la que el apóstol Pablo nos lleva para no entristecernos por los que no tienen esperanza. Y finalmente el apóstol nos recuerda que compartamos esta promesa con los demás. Tenemos un compromiso
el compromiso de la gran comisión. Mateo, en el libro de Mateo al final que dice, ir a todo el mundo y hacer discípulos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo más importante por ahí que dice, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y entonces el apóstol Pablo con esto nos recuerda este compromiso que tenemos. Y entonces dice en el versículo 18, por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Llevar esta voz, llevar este mensaje, llevar esta promesa, esta realidad, esta verdad de que todos los seres humanos en Cristo viviremos para siempre. ¿Qué nos hace falta? Solamente creerle, aceptarlo, vivirlo, disfrutarlo, pero también proclamarlo. Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras, las palabras que ya hemos leído, ¿verdad? Y bueno, ¿qué nos deja esta enseñanza para nosotros en este tiempo? Vamos a aplicarla a nuestra vida diaria. Y entonces podemos ver que la resurrección de Jesús, fíjese bien, la resurrección de Jesús es una prueba de que Dios cumple sus promesas. Él es la promesa, Él es la resurrección y la vida, Él es la verdad. Y mediante la resurrección se nos ha dado, ¿qué, hermanos? Una nueva vida, tanto vida como seres vivos y también como ciudadanos de un reino que es diferente a lo que conocemos actualmente, el reino de Dios. Y bueno, debido a que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y porque estamos incluidos en Jesús, podemos confiar en que Dios también nos resucitará. Esa es la esperanza, esa es la promesa y ese es el gozo, ¿verdad?, que nos deja. Y esto alimenta nuestra esperanza en el futuro. Pero también otra cosa muy importante para transitar todavía en esta vida, aumenta nuestra confianza en Dios. Y es que ahora la gente necesita que se le recuerde esta esperanza de la resurrección. Y sabemos y lo vemos en todos lados, hay mucho dolor en el mundo. Y a veces olvidamos por lo que están pasando nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo. Hay dolor, hay eh, corazones lastimados, hay enfermedades. Entonces, hay necesidad de esperanza. Y es necesario saber que esta vida es temporal. Y hay que hacerlo ver que esta vida es temporal. Esta vida no es para siempre. Esta vida es un paso, simplemente. Y bueno, pero mientras aquí lloramos con los demás, pero no como aquellos sin esperanza en que lloran y no saben, ¿verdad?, el resultado. Sabemos que nuestra esperanza es Jesús y estamos llamados a recordarles a otros esa esperanza. ¿Qué dices, hermano? Estás comprometido con Dios de proclamar esta fe, de proclamar esta verdad, de proclamar esta esperanza y saber que las promesas de Dios sí se cumplen. No se nos olvide que Jesús es la promesa y nos da mucha muestra de la importancia de cumplirla y nos hace a nosotros también comprometernos para que lo que prometemos lo cumplamos. Y no solo miramos continuamente a Jesús y ayudamos a otros a volverse a Jesús, también sabemos la importancia de nuestra palabra, porque entendemos cómo la esperanza y las promesas están profundamente entrelazadas. Recordaremos lo importante que es para nosotros cumplir las promesas que hacemos a los demás, a darles esperanza, transmitir la gracia que Dios nos ha mostrado. No se nos olvide y no seamos egoístas, hemos recibido de Dios la verdad, hemos aceptado a Cristo, sabemos que tenemos vida eterna en nosotros por Cristo, sabemos que Él es nuestra resurrección y sabemos que viviremos con Él para siempre, pero no nada más nos quedemos con ello, proclamemos esto al mundo, a cualquier persona, a todo el mundo debemos proclamar estas verdades. Como dice el versículo 18, ¿verdad? Por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Amén. ¿Recuerdan la historia de Amanda Messer que leímos al principio? Bueno,
En esa historia, esa historia nos muestra cómo las promesas incumplidas de un hombre afectaron a su pequeña hija. Y también vimos cómo la vida de promesas cumplidas de otro hombre, aunque sin nada especial en otros aspectos, dejó un legado de esperanza. Y Dios nos ha dado esperanza al proporcionar una prueba de nuestra resurrección a través de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Amén. Pues hermanos, esta es la promesa que nos da esperanza. Jesús es nuestra resurrección. Nuestra vida no se queda en la tumba, nuestra vida trasciende, así como Jesús ha trascendido. Y pues entonces debemos proclamar esto, gozarnos primero porque esta es una verdad que es nuestra, pero también tengamos el suficiente valor y el suficiente conocimiento de proclamarlo a todos. Él está con nosotros. Demos gracias. Bendito Padre y amoroso Dios, te damos gracias por la vida que nos das, por esta enseñanza tan hermosa que nos has dado, por enseñarnos a confiar en ti, porque sabemos que tú eres veraz y tú cumples tus promesas, eterno Padre. Así que en esa verdad y en esa realidad nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad, para que hagas con nosotros lo que has eh, planeado hacer, tus propósitos que se cumplan en cada uno de tus hijos y que podamos sentirnos gozosos de poder participar en tu obra, de poder hacer siempre lo que es agradable a tus ojos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, y en la presencia y el poder del Espíritu Santo. Amén.